Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 72, por encima de mi pellejo. La semana pasada presentábamos un documento de 1678 sobre el abasto de vino de la taberna de nuestro pueblo. Veíamos cómo durante la Baja Edad Media y moderna, tanto la corona española como los ayuntamientos utilizaban el arrendamiento de su suministro para recaudar. Y es que las rentas del vino, tanto local como foráneo, permitía a infinidad de consistorios aliviar situaciones económicas críticas. ¿Cómo no monopolizar algo cuyo consumo lo encontramos en todos los espacios sociales, campesinos y eclesiásticos? Al final del capítulo, intencionadamente, os generamos cierta intriga respecto al vino blanco. ¿Por qué después de rematar todo el abasto en el mejor postor, existía una cláusula especial sobre el vino blanco? ¿Por qué después de pagar sisas, alcabalas, albertajes, debía el tabernero correr por su cuenta con el coste que tuviera en sacar licencia para venderlo? Pues porque, como en todo monopolio, lo que se busca es maximizar beneficios y acabar con la competencia. Es por ello que las instituciones municipales optaron por arrendar los derechos del abasto del vino que se producía dentro de su término jurisdiccional, es decir, el vino conocido como de la cosecha, por sobre el que se traía de otros lugares. De tal modo, en Castellanos de Moriscos y otros municipios, los cosecheros de Salamanca, a través de su corregidor, se impusieron, por espacio que sepamos de más de un siglo. Pero cuando más tensa se puso la cosa fue en 1754. En los libros de actas municipales encontramos un decreto de ese año que dice: líbrese despacho cometido a cualquier ministro de esta audiencia para que bajo la pena de 20 ducados no permitan que en sus pueblos se venda vino blanco. Antes bien se abastezcan con tinto, y cuando no le haya de esta clase, pidan licencia para ello a los señores concejo y justicia de esta ciudad, y las tabernas que sin este consentimiento lo hicieren, se cierren. Así de contundentes fueron. Lo firma nada menos que el señor don José Mancha y Argot, corregidor y superintendente general de rentas reales de Salamanca, el cual mandó personarse en nuestro pueblo a uno de sus ministros en los siguientes términos: en el lugar de Castellanos de Moriscos, a 6 de febrero de 1754, yo, ministro Rodríguez, cumpliendo con el orden de dicho despacho, pasé en busca de Manuel Martín, alcalde de este lugar, a quien le pregunté si vendía el tabernero vino blanco, y me respondió que ya no, y solo se vendía tinto. No obstante, pasé en su compañía a la casa taberna, y aunque se registró el baño y demás pertrechos, no se halló más que vino tinto. Para que conste, lo pongo por diligencia, para que bajo las multas en él impuestas no permita se venda el dicho vino blanco. Pero ay, amigo, lo que no contaban es que en lugar de cruzarse de brazos, el tabernero fuese a presentar batalla. No hacía un mes que ese año el remate del abasto cayó en manos de Francisco de Montemayor y Navarro, quien no se trataba de un cantinero cualquiera. Este experimentado comerciante salmantino era descendiente de Diego de Montemayor, empresario y funcionario al servicio de la corona de Castilla, tesorero real y fundador de la ciudad de Monterrey 150 años atrás. Su hermano, José de Montemayor y Navarro, había sido en 1745 mayordomo de Administración Económica de la Catedral de Salamanca. Cuando Francisco había comenzado ya con su encargo y había hecho acopio de vino para todo el año, lo cual nos dice que cuando fue inspeccionado lo ocultó debidamente, se encuentra con la novedad de que el Ayuntamiento de Salamanca, alegando unas antiguas ordenanzas, se opone a que en el abasto de las tabernas de los pueblos entre vino blanco, pudiendo surtirlo tan solo los cosecheros de Salamanca. ¿Qué hizo Francisco?
denunció el caso ante el alcalde mayor de Salamanca, presentando como argumentos que la competencia sobre el abasto de vino había quedado muy desfasada y que ninguno de los pueblos de la zona la cumplía. Según sus propias palabras, por no estar en uso respecto a que muchos lugares de la misma jurisdicción abastecen con vino blanco, como es notorio, y por estar así en esto como las demás especies, nos convenimos independientes de la ciudad. En cuanto a los intereses que parecían estar de por medio, Francisco es tajante, afirmando: los cosecheros del gremio de herederos de viñas de Salamanca, siempre que quieren, venden en ella sus vinos blancos libremente. Y como los capitulares del ayuntamiento de dicha ciudad solo tienen su mayor interés en vender los vinos tintos de sus cosechas a crecidos precios, dispusieron se prohibiese el surtirse con el blanco. Ya, se puede decir más alto, pero no más claro. Francisco pone en evidencia que la oposición a vender vino blanco no se debe a que quieran dar salida al suyo, sino entorpecer precisamente su venta para aumentar la demanda del tinto y así venderlo más caro. Y en último lugar, expone Francisco que teniendo recogida una gran cantidad de vino, de no venderlo se le causaría una ruina completa. Pero el corregidor de Salamanca, oyendo a los cosecheros de la ciudad, continuó en sus 13 y mandó detener el abasto. Por lo que Francisco presentó demanda en grado de apelación a la Chancillería de Valladolid. Yo, Francisco de Montemayor y Navarro, me presento en grado de apelación por vía de agravio, nulidad, notoria injusticia o como mejor proceda y haya lugar, en derecho de los autos hechos y proveídos por los cuales, es así, que en mí se remató el abasto del vino que se ha de consumir en las tabernas de castellanos de moriscos y moriscos por todo este presente año, con la expresa condición de que había de surtir con vino tinto o blanco a arbitrio de mi parte, minorando el precio del vino blanco en 16 maravedíes azumbre. Y como fuere tan conocidamente beneficiosa y útil al público dicha postura, comencé a surtir con dicho vino blanco. Y si antes le habíamos visto decir a Francisco que las tabernas de castellanos y moriscos se convenían independientes de la ciudad, aquí les añade: en sus providencias, facultades y jurisdicción no les compete este asunto y sí, privadamente, a la justicia de dichos pueblos. Pedimos no se nos impida usar de la libertad natural que nos corresponde en abastecernos con vino blanco o tinto. Y en esta situación dejamos sin ver la solución oficial del caso. Aunque todo apunta a que durante un tiempo siguió prohibido vender vino blanco, no sabemos si ganaron los cosecheros de Salamanca o Francisco de Montemayor, a quien hemos podido escuchar en la voz de César Benito, vecino de Castellanos de Moriscos y parroquiano de su taberna. De Francisco no volvimos a tener noticia hasta 20 años después, ya alejado de Castellanos y del oficio de tabernero. Se pasó al gremio de paños y joyas y volvió a querellarse contra la justicia de Salamanca, reclamando esta vez que a los sombrereros se les permitiese marcar y poner herretes a los sombreros. Su carácter combativo no menguó, como tampoco menguan nuestras ganas de seguir contando estas historias en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.